Mandamos a todas las ofertas que tengamos de su perfil con total anonimato. La empresa nunca sabrá que esa persona ha estado en la cárcel, ni que ha estado en la droga, ni que ha sido víctima de violencia, ha estado sin hogar, ¿no? Las personas con las que trabajamos son siempre que han tenido un momento difícil. Pues en tu casa, tu padre, tus hermanos, que se levantaban, iban a trabajar, cumplían un horario. Claro, cuando te faltan referentes, también es difícil decir, yo voy a ser capaz de eso, no sé a lo que me expongo, ¿no? Yo en la cárcel como y duermo, y en la calle no. Si nadie me da una oportunidad, solo me queda volver atrás. O sea, o estás trabajando en este mundo, o yo creo que somos totalmente ignorantes del problema. ¿Sería noticia que una persona después de toda la vida en la cárcel salga y se reintegre, tenga un trabajo? Dice, no, es noticia si sale y delinque otra vez. Y ellos no han tenido ni el ejemplo en su casa, ni lo tienen en su entorno, ni tienen un apoyo de nadie. Y luego muchas veces en sus propias casas, si no vas a ser capaz, si vas a fracasar, pero si tú, los maltratadores, pues no vales para nada. Son personas que tienen muchos recursos para todo, ¿no? Han vivido en historias complejas y entonces son personas muy fuertes con muchos recursos que además te dicen, es que no hay transporte a esa zona, voy andando, ¿dónde está el problema? Bienvenidos a In Recovery Talks, el espacio donde hablamos sin filtros sobre salud mental, adicciones y bienestar. Aquí exploramos historias reales, ciencia y estrategias para una sociedad más equilibrada, porque recuperar el control es posible y cada conversación nos acerca a entendernos mejor. Pues Integra nace en el año 2001 justo para ayudar a personas que salían de prisión y de la cárcel, que han perdido pues una vida funcional y que han perdido la rutina, ¿no?, de una vida normal, a volver a tener un trabajo que les permita recuperar las riendas de su vida, ¿no? O sea, un trabajo, cuando salen de estas etapas y ya han cumplido la condena, ya se han deshabituado de las drogas, lo que necesitan es volver a formar parte de la sociedad. Entonces, el trabajo es un vehículo que te permite recuperar vínculos, sentirte útil, reestructurarte, ¿no? Y poder tener una vida como tenemos el resto, ¿no? Nosotros decimos que es como si estuvieran en la carretera, volver a la carretera normal, no estar en el arcén, ¿no? Volver a retomar una vida en la que te permita pues consumir cosas, tener un sueldo, tener autosuficiencia económica, tener un plato de comida, tener un techo. Esto es lo que te permite el trabajo, ¿no? Entonces la Fundación nace para intermediar entre entidades sociales donde estas personas están pues ayudándoles en la última etapa de la condena, en la deshabituación de las drogas, y empresas que quieren darles una oportunidad. Somos una agencia de colocación social. Qué bueno. 25 años. ¿Cuántas personas han pasado ya por Integra? Pues mira, hemos conseguido 27.000 empleos en estos años, ¿no? Es verdad que al principio, en el año 2001, no había responsabilidad social, no había criterios ESG. Pues un poco la filosofía de las empresas era, qué bonito, pero esto es para que lo hagáis los servicios públicos o las ONGs, ¿no? Las empresas estamos para ganar dinero. Empezamos con un objetivo muy pequeñito, con 9 empresas a las que les pedíamos 2 personas al año, ¿no? Principalmente de droga y de cárcel. Y esos nos costaron porque tienen un estigma muy alto, ¿no? Son personas que dices, un potencial conflicto, personas que no están en una vida normalizada, me va a generar un problema, le voy a tener que tratar diferente. Pero la realidad es que cuando empezamos, era un proyecto piloto, empezaron a funcionar muy bien. Entonces las empresas, en vez de contratar 2, pues hoy contratan 300 personas al año, ¿no? Las empresas de servicios. Y entonces hemos ido creciendo. Han sido años al principio pequeñitos, donde estábamos con pocas empresas. Ahora trabajamos con 80 empresas en 7 provincias españolas y hemos colocado el año pasado casi 2.000 personas. Entonces llega una persona en situación vulnerable. ¿Cómo las captáis o cómo las localizáis? Siempre vienen de una entidad social, de una entidad pública o privada. Tiene que haber un trabajador social que le conozca bien y que sepa que esa persona está en el momento adecuado para buscar un empleo. Esto suele ser el final de un proceso. Una persona se deshabitúa de las drogas, una persona sale de la cárcel y tiene a veces que recuperar otras estructuras sociales, otros vínculos y tener un sitio donde dormir o a lo mejor psicológicamente estar bien. Y es ese trabajador social que le conoce el que piensa, ahora toca la reinserción laboral, que es la que le lleva a una inserción plena en la sociedad, ¿no? Es muy importante que alguien determine ese momento, porque si se intenta antes y esa persona no está preparada, seguramente fracase. Y es la profecía autocumplida de, si ya decía yo que no valía para nada, un fracaso más en mi vida y vuelta a empezar, ¿no? Entonces es muy importante que haya un trabajador social que le conoce y piensa que lo que toca es el empleo, buscar empleo. Todos hemos buscado empleo y es estresante, ¿no? Es ir preparado a la entrevista, es que me van a preguntar, qué voy a decir, cómo defiendo mi currículum. Pues para estas personas que o nunca han trabajado, o llevan mucho tiempo sin trabajar y tienen un currículum muy difícil de explicar o una ausencia de currículum, es muy importante llegar en el momento adecuado y estar preparados. Entonces ellos nos lo mandan y el proceso en la Fundación es una entrevista y una formación para la empleabilidad que dan las empresas, ¿no? Las propias empresas vienen a decirle qué hacer con el currículum, qué poner y qué no poner, cómo salvas los años de prisión. Porque, ¿tú qué has hecho? Pues yo he trabajado en la cárcel, en limpieza, en el economato.
Entonces, eso no lo puedes contar en una entrevista, pero tampoco puedes decir he trabajado en VIPs, ¿no? O sea, tienes que tunear de alguna manera sin mentir. Entonces, cuenta tu experiencia, pero no cuentes que es dentro de la cárcel. Entonces, nosotros lo que les ayudamos con las empresas es hacer un currículum, a saber defenderlo y sobre todo, a contar fortalezas y capacidades. Ellos se centran mucho en yo como soy víctima de violencia, yo como he estado en la cárcel, no sé hacer nada. No. Lo que marca tu talento no es donde has estado, ni lo que has vivido. Tú sabes hacer muchas cosas, tienes muchas capacidades, ponlas en valor. La empresa no te va a coger por necesidad, porque tienes mucha necesidad de comer, te va a coger por tu capacidad. Entonces, esa semana es muy interesante porque les ayudamos a poner en valor roleplay de entrevista. ¿Para qué vales? La empresa quiere gente que le aporte valor. ¿Qué le vas a aportar a la empresa? Entonces, de esa semana salen preparados para la entrevista de trabajo. Y entonces ya les mandamos a todas las ofertas que tengamos de su perfil con total anonimato. La empresa nunca sabrá que esa persona ha estado en la cárcel, ni que ha estado en la droga, ni que ha sido víctima de violencia, ha estado sin hogar, ¿no? Las personas con las que trabajamos son siempre que han tenido un momento difícil. Pero es muy importante... O sea, saben que vienen de Integra, que han tenido un momento difícil, pero no tienen por qué saber. No saben cuál. ¿Por qué? Porque las mujeres víctimas de violencia generan compasión y a lo mejor las pueden coger por pena, y las personas de la cárcel y la droga generan miedo. Tienen un estigma y las ven como personas potencialmente conflictivas. Entonces, ¿qué necesidad tengo de meterme un problema en la empresa? Meto a otro. Paso, meto a otro. ¿Y cómo gestionáis? Me parece un tema súper interesante, gestionar esa línea entre la sinceridad y la protección de la vulnerabilidad, ¿no? Sí, o sea, nosotros siempre decimos, cuenta todo lo que vaya a aportar a ese puesto de trabajo. Y un ejemplo es cuando las personas pasan por un proceso de adicciones. En las ONGs muchas veces se cogen a gente que ha pasado por ese proceso para que entiendan bien. Entonces, eso para una entrevista en una ONG te aporta. Oye, yo soy una persona con adicciones, voy a entender. Pero en un trabajo en el Corte Inglés no aporta nada saber qué ha pasado. Nadie contamos en una entrevista de trabajo nuestro peor momento, el fracaso que hemos tenido. Tú cuando vas a una entrevista al Corte Inglés lo que cuentas es soy buena, vendo bien, tengo capacidad de trabajo en equipo. O sea, cuenta tus capacidades. Está claro. Entonces, cuando eso nos suma al puesto al que vas, ¿para qué lo cuentas? Bien. Oye, Ana, ¿y si luego los compañeros o el jefe se entera? Se suelen enterar porque cuando ya te sientes integrado, ellos lo que sienten es acogida, se sienten integrados. Cuando alguien les valora, su autoestima cambia, se empiezan a sentir valorados, restablecen vínculos y entonces cuando tienen mucha confianza a veces son ellos mismos los que los cuentan. Una vez ya conocen a la persona. Claro. Entonces ya sabes que es una persona que trabaja muy bien y ya da un poco más igual saber qué pasó en su vida pasada, porque es una persona nueva, tiene una nueva vida. O sea, realmente es un reto de estigmatización, ¿no? Ellos lo que luchan es para que no se les conozca a través de una etiqueta y con todos los prejuicios que cuelgan de esa etiqueta. Pero ni siquiera cuando ha sido una cosa que han sufrido, una persona abusada, una persona víctima de violencia, no quiere decirlo, porque ellas nos dicen, yo quiero que me cojan por mi talento, no con pena ni con miedo, de, si viene el maltratador, pobrecilla, si es que hay que ayudarle. Yeah. Si no tienes el perfil, es un flaco favor, porque para la empresa te va a exigir como uno más. Tú no puedes ser la que tiene menos rendimiento, es que pobrecita, es que revictimizamos a la persona. Y entonces, queremos que les cojan por su talento, y ellos son los primeros que quieren esto, por favor, que la empresa no sepa nada. Yo quiero ser uno más y sentir que valgo, no que me cogen por lo que he vivido. Ana, ¿cómo es la foto actualmente en España de personas que están que son vulnerables? Pues hay un porcentaje, o sea, nosotros más que de vulnerables hablamos de personas en extrema exclusión, o sea, severa exclusión, porque esas personas están en riesgo de exclusión social. Nosotros hablamos de personas que ya, o sea, han pasado por la droga, están viviendo en las calles de Madrid, han pasado por la cárcel, son personas jóvenes en riesgo que están tonteando con drogas, que tienen una situación de riesgo, mujeres que quieren dejar la prostitución o han venido traficadas, mujeres víctimas de violencia y también personas con discapacidad, ¿no? Entonces, se dice pues, que hay 5 millones de personas que están en una situación de extrema vulnerabilidad, ¿no? Esto informes de Cáritas, ¿no? Ana, 5 millones de personas en España. En España. Para que se sepa, entonces, ¿no? Porque el dato es tremendo. Es tremendo. Es muchas las personas que... Y eso que hay muchas... Pues, ¿cuánta gente está ejerciendo la prostitución? Es un dato muy incierto, ¿no? O sea, se sabe la gente a lo mejor que puede estar en la calle, pero no se sabe cuánta gente está en prostíbulos, cuánta gente está en pisos, cuánta gente ha venido traficada. O sea, hay muchos datos que no son muy ciertos, ¿no? Pues quizá las personas sin hogar están más censadas, ¿no? Pero la verdad que es un dato muy alto, ¿no? De personas que esa historia les ha separado pues, de lo que es una vida normalizada. Y claro, cuando sales de esas vidas, o tienes un trabajo, o ellos nos dicen, yo en la cárcel como y duermo, y en la calle no. Si nadie me da una oportunidad, solo me queda volver atrás. Yeah. Porque es una zona horrible, no es una zona de confort, es un territorio conocido estar dentro de la cárcel. Entonces, si tú sales, nadie te da trabajo, lo que piensas es, bueno, por lo menos dentro... Yo comía y tengo
Bueno, tengo una cama, o sea, un catre o algo, tengo comida, ¿no? Entonces, solo les queda volver atrás. Las personas con adicciones que han resuelto pues, sus vulnerabilidades y sus momentos difíciles con una adicción, pues vuelven a recurrir a ella, ¿no? Entonces, lo que nosotros intentamos es llegar rápido para evitar que vuelvan atrás en esa caída, que a lo mejor han tenido muchas recaídas, han salido de prisión y vuelven a la condena. Entonces, que esta salida sea diferente. Han tomado la decisión de no quiero volver atrás, pues que tengan la oportunidad, les llevamos de la mano a la empresa para que luego ellos son los que ganan la entrevista. O sea, en la entrevista el que la defiende es él, en el puesto del que permanece es él. La entrevista la gana el que la gana. El que la gana. O sea, vosotros facilitáis que tengan entrevistas. Nosotros abrimos la puerta de la empresa. El que gana la entrevista, el que gana el puesto de trabajo y el que se fideliza, y si te dicen, oye, me han renovado, gracias, integra, y dices, no, gracias a tu buen trabajo, porque no a todo el mundo le renuevan. O sea, tenemos una valoración muy buena, el 90% de los 27.000 están muy bien valorados, hay un 10% que no ha sabido hacerlo, que no ha podido, que lo hemos ajustado mal el puesto y no ha pasado el periodo de prueba. Pero al final es mérito de la persona. El 90% sí pasan el... Muy bien valorados. Es un dato buenísimo. Buenísimo. Por eso repiten, ¿eh? Porque las empresas te dicen, oye, yo solo si me funciona, si no te doy un donativo y no me des... Entiendo que el proceso que hacéis en Integra de pues ese roleplay, esa formación, es fundamental. Es fundamental. Es fundamental porque si no pasa lo que tú me decías al principio. Vienen y cuentan su historia como es. Claro. Y así es muy difícil que pase la entrevista de trabajo. También porque las personas... Una cosa que define mucho a las personas que llegan a nosotros es una bajísima autoestima, ¿no? O sea, piensan que valen lo que fueron. Yo recuerdo una persona, oye, ¿tú qué sabes hacer? Delinquir. Digo, no, tú sabes hacer muchas más cosas. Llegan a pensar que no valen para nada o porque han sido anuladas por un maltratador, porque han estado en prisión y se han visto siendo un despojo de la sociedad, porque la sociedad, al no ser productivos y no estar en una vida funcional, les ha hecho pensar que no valen para nada. Entonces, tienen una bajísima autoestima. También es en Integra hay una búsqueda de una nueva identidad, ¿no? Totalmente. O sea, bueno, sobre todo de tu verdadera identidad. Tú eres mucho más de lo que fuiste. Tú eres una persona con una valía y una dignidad que nunca has perdido. Aunque ellos pierdan la dignidad de ser persona, no la pierdes, ¿no? Pero ellos llegan a pensar que no valen nada. Entonces, poner en valor esa... Entonces, ¿cómo se definen? ¿Tú qué sabes hacer en alguna víctima de violencia? Si ya me lo han dicho, no valgo para nada, soy una mierda, no valgo para nada. Yeah. No, tú vales mucho más de lo que la sociedad piensa de ti. Ana, ¿y por qué es tan importante, vamos a llamarlo, el ciclo de exclusión, ¿no? Pero para salir de ese ciclo de exclusión, ¿por qué es tan importante la parte laboral? Porque hay más ámbitos, ¿no? El emocional. ¿Por qué es tan importante la parte laboral? Pues, bueno, yo creo que cuando tú empiezas con una adicción o caes en prisión y pierdes la mirada que sobre ti tiene la sociedad, pierdes tu autoestima, te ves viviendo procesos muy duros porque la adicción te anestesia una situación, pero luego te encuentras un momento de soledad y esto te lleva a romper con tu familia, con tus vínculos sociales y demás. Cuando tú, una recuperación lleva no solo una recuperación clínica, que sí, en el tema de las adicciones, sino también una recuperación de los vínculos, ¿no? Esto es de lo más importante, y sentirte con un propósito de vida y un sentido de tu vida, ¿no? Entonces, el empezar a trabajar, que alguien te valore y te dé la oportunidad de tener un proyecto vital, de aportar a algún sitio, hace que tú vuelvas a recuperar tu autoestima. Y esto nos pasa mucho. Llegan diciendo no valgo para nada y en cuanto empiezan a trabajar, soy el mejor de mi departamento. Y dices, tenemos a los mejores de todos los departamentos de España, porque esa es la percepción que te devuelve. Entonces, cuando alguien te valora, tú te empiezas a valorar y empiezas a poner en funcionamiento pues todos los recursos, ¿no? Empiezas pues a sentirte útil, te sacas el carnet de conducir, te metes en un alquiler o una hipoteca, recuperas la custodia de tus hijos, o sea, todo empieza a funcionar, pero porque el sentido de utilidad, el propósito de vida, el sentido de poder aportar a una sociedad, y eso es lo que les devuelve el trabajo. Y luego rehacer círculos. Cuando viene alguien de prisión te dice, mi familia la perdí, mis amigos, los que tengo, no me convienen porque son los que me han llevado a la prisión, con lo cual sales solo, pero solo es solo, y a lo mejor la ONG que te ha acogido. Entonces, empezar a trabajar es empezar a tener círculo de amistades. Solo llegar a la fundación, a los cursos de formación, están 15 personas y hacen un grupo de WhatsApp. La mayor alegría, tengo un grupo de WhatsApp, cuando muchos estamos diciendo un grupo más y me salgo, ¿no? Y dices, para ellos un grupo de WhatsApp lo es todo, es volver a tener relaciones, volver a tener amistades, volver a tener conexiones. Y esto el trabajo te lo da. Tienes compañeros, tienes un jefe, entonces es muy importante, te reinserta en la sociedad. Volvemos un momento a la cifra que me ha impactado, de 5 millones de personas. Me has dicho que es de Cáritas el dato. Sí. ¿Tú crees que la población española es consciente de la magnitud del problema? Yo creo que no. Yo creo que no, porque lo tenemos muy lejos, lo tenemos fuera de nuestra mirada, ¿no? Lo tienes en otro sitio. Por suerte, muchas personas no tienen contacto con el mundo de prisiones. No se sabe cuánta gente está cumpliendo condena en España. Pues, si vas a la Cañada Real y ves el poblado de la Cañada Real, yo cuando lo he descubierto, llevo viviendo en Madrid toda la vida y está a 15 minutos de mi casa,
no conocemos esas realidades, o sea, las tenemos lejos, ¿no? Y vivimos al margen de estas realidades. Yo creo que la violencia de género, pues nos salen cifras de la gente que ha muerto, no nos salen cifras de la cantidad de mujeres, que dicen que 1 de cada 4 mujeres mayor de 16 años ha sufrido o sufre violencia de género. Son altísimas las cifras, ¿no? Pero yo creo que no tenemos ni idea de la dimensión del problema. La prostitución, tenemos idea de lo que es la prostitución. La trata de mujeres, no sabemos lo que conlleva. Yo creo que somos totalmente, o estás trabajando en este mundo, o yo creo que somos totalmente ignorantes del problema. Haría falta un poco más de concienciación, desde luego. Sí, haría falta más concienciación. No sé cómo se hace, no es fácil, porque además, y también otra forma de transmitir el problema. O sea, yo recuerdo un día con una persona de un telediario que le decía, ¿sería noticia que una persona después de toda la vida en la cárcel salga y se reintegre, tenga un trabajo? Dice, no, es noticia si sale y delinque otra vez. O sea, las noticias que nos prestan los medios es la conflictividad de los inmigrantes que están no sé dónde, la gente de la droga, el que sale de un permiso y vuelve a delinquir, ¿no? Dices, es una mirada muy negativa y la mujer que muere por violencia, pero hay muchísimas mujeres que salen y hay salida, entonces muestra datos positivos también de cuántas mujeres, gracias a que alguien les ha ayudado, tienen una vida y han salido del maltratador y no han muerto, ¿no? Cuántas mujeres estaban en la prostitución y ya no están ahí, ¿no? Entonces, yo creo que es un reto. Yo creo que alguien ha intentado alguna vez, conozco una historia, montar un medio de comunicación solo de buenas noticias y el fracaso es absoluto, porque a la gente no le interesa escuchar lo bien que le va a los demás, ¿no? Sí, pero es una pena porque todos estamos hartos del horror que son los telediarios que no paran de decirte las malas noticias y el mundo está lleno de buenas noticias y desde nuestra ONG lo vemos, trabajamos con 500 entidades sociales, la cantidad de gente buena haciendo el bien y la cantidad de resultados que hay de la sociedad civil, de la Iglesia, de los poderes públicos, es muchísimo y eso no se habla. Ana, y cuando llega una persona en esta situación de prisión, por ejemplo, ¿hay voluntad normalmente? ¿O sí llegan rebotados o se encuentran simplemente que no saben dónde están? ¿O hay voluntad de cambio? Hay muchísima voluntad. Hay que decir que de toda la población reclusa trabajamos con los que han decidido salir de ahí. Hay muchos. Y además hay una pregunta muy interesante cuando llegan a nosotros que quieren acabar esa vida. Yo les pregunto, después de 20 años en prisión, 8 condenas, ¿qué te ha hecho cambiar? O sea, ¿por qué hoy quieres no tener la 9ª condena? Porque ha sido una forma de vida. Y pues hay un día que tuve una luz y dije, yo no me quiero morir en prisión, mis hijos no pueden decir su padre murió en prisión. Hay un día que tienes la determinación de valgo para otra cosa, quiero salir de esto, y entonces se ponen en camino. Ahí es el momento en que es muy importante, y mucha parte del éxito de la Fundación es las ONGs o las personas que trabajan con ellos, ¿no? Hay entidades que entran dentro de prisión y contactan con estas personas. Tienen talleres muy variados, de radio, de empleabilidad, de cocina, de cosas religiosas. Esas entidades que entran y conocen a esa persona es la que también les sirve de aval para cuando salen en permisos, cuando salen a cumplir el 3er grado. Y esa es la entidad que le conoce bien, sabe de su voluntad. A lo mejor se ha tenido medio que deshabituar de las drogas, ha tenido que hacer muchos procesos, ¿no? O ha estudiado algo dentro de prisión. La suerte es que tienen mucho tiempo para hacer formaciones, ha trabajado dentro de la cárcel. Es cuando salen esas personas que llevan con una voluntad férrea, cuando esa entidad nos la deriva y empiezan a buscar trabajo. Con lo cual, lo más importante de estas personas, que la población reclusa es la que mejor valoración tiene de la gente que hemos integrado, sorprendentemente, es que no quieren volver atrás, saben de dónde vienen y es un mundo muy difícil, no quieren volver ahí y no tienen ninguna, o sea, tienen mucha asunción de la responsabilidad. Yo estoy por lo que he hecho mal, o sea, no echan la culpa a la sociedad, mi madre me llevó ahí, mi amigo me metió, no, he sido culpable. Pero uno nos decía, ya os he demostrado que lo sé hacer mal, dejarme demostraros que también lo sé hacer bien. Qué frase tan bonita. Muy bonita. O sea, qué potente. Y eso es, ¿no? Dicen frases muy potentes de decir, o sea, que yo valgo para algo más, darme una oportunidad. Eso sí, si no me la dais pronto, ahí sé dónde puedo volver, ¿no? Y no quiero volver. Porque entonces sí que hay un punto en el que esa voluntad de cambio nace de dentro, ¿no? Sí, solo desde ahí puedes ayudarles. Solo desde ahí. Sí, da igual, una ONG nos puede mandar a una persona como no tenga voluntad, da igual, pero pasa en las adicciones, una persona que no quiere dejar una adicción no la va a dejar, ¿no? Entonces, solo desde la voluntad, porque si no, será un oasis. ¿Hay iniciativas, pregunto, para intentar fomentar esa voluntad de cambio entre los presos? Sí, o sea, hay muchísimas. La verdad que es impresionante la cantidad de iniciativas y de programas que tienen las prisiones para todo lo que quieran, ¿no? Y que les fomenta pues nuevos propósitos o nuevas... Sí, trabajan con ellos, metas pequeñas, ahora tienes que hacer esto, ahora... O sea, sí que hay, no antes de entidades que entran, no de programas que tiene la propia prisión, ahora trabajas, entonces te doy además un sueldo por lo que trabajas, entonces... o sea, tienen programas de rehabilitación y de trabajo con ellos también, pues de justicia restaurativa, o sea, tienen muchísimas cosas dentro de prisión. Entonces, sería una locura llegar a
la presión y decir, ¿quién quiere trabajar? Que tenemos trabajo. Por eso, o sea, está claro, trabajamos con gente de prisión, pero que está filtrada, que está trabajada antes, y ese es el éxito. Y del área de prostitución, que me comentabas que también tenéis una buena cantidad de personas que vienen de ahí, ¿cómo accedéis o acceden a vosotras? Pues igual, hay entidades, por ejemplo, APRAM trabaja en la prostitución y en la trata, hay un proyecto que se llama Proyecto Esperanza que trae mujeres traficadas y les da alojamiento, ¿no? Salen de trata y entonces ellas son las que nos las derivan. ¿Qué pasa con la gente que viene de prostitución? Que a veces no tienen ninguna experiencia y luego es verdad que se les hace difícil la inserción por falta de hábitos y también porque a veces pues tener un sueldo digno para mantener a veces una cantidad que ganaban bueno, pues no es tan fácil, ¿no? Requieren jornadas completas y tal. Pero es fundamental darles una oportunidad porque vienen destrozadas. O sea, las personas vienen muy dañadas, muy heridas. Es una realidad durísima la que viven las mujeres de prostitución, ¿no? O las personas transexuales, también nos llegan muchas de prostitución. Es una realidad urgente a la que ayudar. ¿Cómo consiguen salir de pues gracias a una ONG que, por ejemplo, tiene unidades móviles que pasan por las zonas centros, donde saben... ¿no? Van también a las casas donde saben que se ejerce la prostitución, a entregar pues material profiláctico o lo que sea para entablar relación con estas personas y que en el momento que ellas quieran denunciar algo, estar cerca de estas personas. Entonces muchas veces te dicen, vino a mi piso a darme material y entonces le pude contactar. La entrega de material realmente es la excusa para poder entablar es la excusa, sí. relación con... Luego tienen UBIs no se llaman, unidades móviles que van por la casa de campo, van para que las mujeres puedan decirles, entonces las recogen y se las llevan a sus pisos, ¿no? Entonces es un tema muy difícil, pero está muy tapado, ¿no? Pues la persona, el proxeneta o tal, pues no es fácil, ¿no? Que hay mafia de... Hay una mafia enorme y luego tienen que estar súper protegidas, no nos dicen dónde viven, no pueden, porque son personas que además pueden, bueno, pues se pueden dar los papeles por colaboración con la policía, pero están muy perseguidas. Hay que tener muchísimo cuidado. Vale. Luego otro área que hemos comentado, el tema de discapacidad, también tenéis un buen número de personas. Tenemos un buen número. Nosotros cuando empezábamos no nacíamos para la discapacidad porque hay una ley en España que obliga, que antes se llamaba LISM, ahora se llama LGD, que obliga a que todas las empresas con más de 50 trabajadores tengan un 2% de personas con discapacidad. Entonces nuestra presidenta entendía que esto ya estaba previsto, ¿no? Entonces lo que hacíamos era cubrir. Era un momento, Ana Botea ve en el año 2001, que con un momento de pleno empleo en España, estas personas se quedan fuera del mercado laboral, pero piensa, las personas con discapacidad ya tienen una ley que les ampara, ¿no? Entonces empezamos a trabajar sin la discapacidad. Fueron las propias empresas las que nos dijeron ayudarnos, porque no es fácil tener un 2% de personas con discapacidad en una empresa como Indra, como Acciona, que tiene tantos miles de empleados. Claro. Y además muchas veces correlaciona, ¿no? Pues personas que salen de la cárcel con VIH, con lesiones, ¿no? Con determinadas discapacidades, hepatitis o lo que sea, y también pueden computar en esto, ¿no? Entonces, pues un 20% de las personas que integramos tienen una discapacidad. Y esto son las personas que más nos demandan las empresas porque tienen una ley que les obliga, claro, y les bonifican mucho. Una persona con discapacidad te puede bonificar en Seguridad Social entre 3.500 y 6.000 euros. Una persona de la cárcel, 500. Yeah. Entonces, claro, o sea, las personas de la cárcel no tienes una ley que te bonifica, o sea, no bonifican y no tienes una ley que te obliga. Entonces, también trabajamos con ellas y ahí las discapacidades, no hacemos empleo con apoyo, son discapacidades que se pueden reintegrar solas, o sea, a lo mejor con un poco de adaptación al puesto, pero son discapacidades físicas, a lo mejor mentales, de enfermedad mental, son discapacidades orgánicas que no se ven, son discapacidades de inteligencia límite, pero que pueden desarrollar un puesto de trabajo sin tener un tutor al lado. Y bueno, también personas que integráis que vienen de la calle, de situación de calle. A mí este tema me parece muy complicado, muy interesante, sobre todo porque los motivos por los que una persona puede llegar a la calle son miles y yo cuando he tenido algún caso cerca, te das cuenta de lo cerca que podríamos estar todos de acabar en esa situación. Sin duda, o sea, la línea es muy fina, pero te diré que también en la droga, en la cárcel, o sea, vemos que la línea que nos separa es muy fina, que te parece que las personas que están ahí nacieron ahí y estaban condenadas a estar ahí. Dices, no. De hecho, la gente que nos llega sin techo suele ser gente que venía de otro entorno y ha caído en la cárcel, en la calle, pero no ha perdido la empleabilidad. Porque vivir en la calle, y la imagen que todos tenemos de personas sin techo es la persona que a lo mejor está borracha en la puerta de una iglesia, que ha perdido la empleabilidad y que no le ves ningún futuro empleable en una empresa normalizada y con anonimato, ¿no? Las personas que nos llegan son personas que, como tú dices, pues yo recuerdo un director de banco que se separó,
no fue capaz de pagar la hipoteca y sus hijos, perdió el trabajo y se vio en un banco. Vivía en la calle. Y dices, esta persona viene de otra realidad, ¿no? No había perdido la empleabilidad, porque una vez que están en la calle, lo malo es que para olvidar o para poder soportar el frío y lo duro que es la calle, y pues empiezas a beber, empiezas a caer. Entonces, la calle muchas veces te lleva a una caída sin frenada, ¿no? Entonces, las personas que llegan a nosotros son personas que están viviendo en la calle, pero que mantienen una empleabilidad, no tienen una estructura total y todavía son recuperables. Ana, ¿y de esto hay mucho? Ahí hay mucha gente, sí. O sea, mucha. Bueno, pues sí, te diría que a lo mejor al año colocamos 100 personas o sea, mucho. Bueno, porque sí. O sea, y lo que pasa es que ellos siguen teniendo hábitos de aseo, o sea, acuden al tema del aeropuerto. Muchas veces nos decían, vamos al aeropuerto, van a comedores sociales, a lo mejor tienen una ONG donde se pueden duchar. O sea, tienen un hábito todavía de vida normalizada que les permite ir a una entrevista de trabajo y defenderla con éxito, porque si no, una persona que sale es mucho más complicado. Es muy difícil. Claro. Pero es muy necesario, porque si no, la caída, sabemos dónde acaba. Sí, hace poco nos contaron un caso de un abogado del Estado que estaba en la calle. Desde hace muchos años, fíjate. Es que sí. Te da una carambola de acontecimientos que te el alcoholismo, una enfermedad mental, o sea, muchas cosas. Y acabamos con el tema de personas que vienen de la recuperación de adicciones, que también integráis en la Fundación. Más de 2.000 personas de las que hemos integrado son con adicciones, ¿no? Y ahí nos llegan también de entidades, pues Proyecto Hombre, Hay Salida, o sea, entidades, también CAIDS, o sea, en realidad cualquier entidad que trabaja, pública o privada, que trabaja con estas personas, cuando estas personas han dejado la adicción y están en un momento como para trabajar, nos las derivan. Las personas que vienen de una adicción, por ejemplo, hace poco estuvimos con Hay Salida y nos comentaban que, oye, no siempre es un buen momento para empezar a trabajar, hay muchos requisitos, pero seguro que los conocéis todos. ¿Cuáles son? O sea, esto es verdad que es muy importante lo que la ONG dice, ¿no? A nosotros nos llegan cuando ya están preparados, pero es verdad que les prueban mucho, o sea, prueban su voluntad, prueban, ahí me lo sé menos, pero prueban que esa persona de verdad está preparada para ir a un trabajo no protegido. Y no protegido no es en una empresa de inserción, no es en un centro especial de empleo donde todo el mundo es parecido y sabes que, bueno, pues que te cuidan un poco más. Vas a ir a trabajar a una empresa de la calle donde te van a exigir y juzgar como a cualquiera y donde tienes que estar muy fuerte, ¿no? Y con hábitos y con una voluntad férrea, ¿no? Entonces, eso lo determina la entidad primaria. Entonces, es muy importante y Hay Salida funciona extraordinariamente bien y la gente que hemos colocado de ellos han dado resultado fenomenal y mucho tiempo después siguen integrados y siguen haciendo una evolución de su vida personal brutal. Es muy importante que sea ese el momento. De hecho, cuando a veces nos mandan, pero es que solo puede trabajar 20 horas y la persona quiere trabajar 40. No le dejan, porque no estás preparado, porque no puedes dejar la terapia de la tarde. Entonces, si dejas la terapia de la tarde, te juegas volver atrás. Bueno, que hay que dejarse también en manos de los sanitarios. Lo más importante, o sea, que alguien les acompañe sin un proteccionismo y sin un paternalismo mal entendido, con exigencia, pero también entendiendo su realidad y con mucho realismo, ¿no? Las personas con adicciones muchas veces recaen, entonces hay que tener claro, o sea, ver cuáles son los peligros y cuáles son las oportunidades de estas personas. Y luego, por supuesto, Ana, que habrá que entender que de todos los perfiles que hemos ido viendo, no todos pueden trabajar en todos lados. Claro. Y que esto no es discriminación. No es discriminación. Es realismo, pero igual que yo. Si yo tengo vértigo, no puedo trabajar en un andamio. O sea, no pasa nada, ¿no? Y no tengo capacidad espacial, pues no podré ser arquitecto. O sea, esto nos pasa a todos, ¿no? Entonces, pero lo más importante es, nosotros cuando le preguntamos en qué quieres trabajar, a veces, aunque te lleguen, nos pasa con la violencia, ¿no? Mujeres que han tenido una licenciatura y que pueden trabajar en algo mejor. Yo donde me siento segura y sé que lo voy a hacer bien es de cajera en Carrefour, o de limpieza, o de puestos más básicos, porque es donde te sientes seguro. Es muy importante que esa persona trabaje en lo que tiene competencias para hacerlo, para que no sea un fracaso más, ¿no? Pues es que auxiliar administrativo, te piden un nivel de informática que no tienes, no vas a pasar el periodo de prueba, pues ¿para qué vamos a hacer esto, no? Entonces, es muy importante ser muy realista con las expectativas, ¿no? Entonces, a veces es discriminación que una persona sorda no pueda trabajar en... ¿Es una discriminación? Pues no lo sé, pero es una discriminación que los bajitos o los altos no podamos entrar en otro sitio, ¿no? O sea, sí, pero el realismo ayuda mucho a que el puesto esté bien ajustado, pero de cualquier persona, ¿no? No solo de los que nosotros atendemos. Es muy claro el caso de las personas que tienen adicción al alcohol, pues que, oye, pues no se puede trabajar cerca de la bebida. ¿En el resto de casos hay ejemplos parecidos? Pues mira, la gente que tiene antecedentes penales, no, hay muchas empresas algunas empresas donde se los piden y donde no van a poder trabajar. Y te pongo el ejemplo del aeropuerto. La gente que trabaja en el aeropuerto, ni limpieza del aeropuerto, ni el mozo maletero, ni por supuesto el tripulante de Iberia. Si tienes antecedentes penales, te los piden y entonces no vas a poder trabajar en ningún aeropuerto. ¿Qué riesgo puede haber en un aeropuerto? Pues comparado con otros sitios. Que tienes apertura de puertas para el tráfico de drogas,
drogas, o sea, ¿no? Dices, estás en un entorno pues, de una seguridad extrema, no puedes trabajar. Nos pasó con una persona que nos contrataron para limpiar un ministerio. Pues cuando llegó, para limpiar el ministerio no, pero puedes limpiar otros muchos sitios, no pasa nada. O sea, mientras los antecedentes penales no se borren, entonces nos pasa esto, ¿no? Pues a lo mejor mujeres víctimas de violencia, hay zonas restringidas porque está el maltratador cerca, hay cosas que condicionan, ¿no? Los puestos de trabajo. Lo importante es que nosotros lo sepamos para no ponerles en ese riesgo. Había unos bingos que nos querían contratar personas, tuvimos alguna experiencia. Para las personas que llegan a nosotros no era un buen horario, no era un buen entorno, había pues alcohol, había juego, entonces pues hay personas que no es un buen entorno. No es un buen entorno, pues no trabajamos ahí, no mandamos a las personas ahí, ¿no? Porque no queremos ponerles en una ocasión en COFARES. Las personas con adicciones, trabajamos mucho con COFARES, en el laboratorio farmacéutico, pues en el almacén tienen acceso a drogas, pues ¿por qué vamos a hacer esto? Y eso lo sabemos nosotros, nunca se lo diremos a la empresa, pero lo que es importante es que lo sepamos para no mandarle y que se encuentre con un problema. Tienes antecedentes penales, no puedes pasar. Claro, porque eso les echa abajo la moral. Eso es una vuelta atrás y es un palo. Entonces, cuando en una entrevista te preguntan y lo dices y no te coge, pues claro, no me han cogido porque he tenido antecedentes. Ana, yo entiendo que tendréis mucha atención y mucha dedicación también a la parte ya no solo psicológica, sino emocional de la persona, porque está entrando en unas fases que son nuevas para él o ella y que son buenas, pero también son peligrosas, ¿no? Porque generan pues estrés. Y hablábamos el otro día, que nos llamamos por teléfono, de esa profecía autocumplida, cuando tú tienes muy clara tu identidad o la identidad que tú crees que tienes, pues el boicot. El autosaqueo. ¿Eso es común? Eso es común, eso es muy común. De hecho, hay veces que tienen la entrevista y no se presentan. Y dices, ¿pero por qué? Es que no voy a ser capaz, ¿no? O sea, tu yo te dice, no valgo, no voy a ser capaz, no soy. Entonces, es verdad que luego cuando a lo mejor has dicho en la entrevista o te cogen y no funcionas, pues claro, ya decía yo que no valía para nada. Por eso es muy importante que el momento sea el adecuado para que no tengan un fracaso más. Y luego es muy importante el que alguien desde atrás les empuje. O sea, lo que ellos dicen es, cuando llegas a la Fundación Integra, te sientes acogido y entendido. Entonces, y es darles esperanza. Vamos a ser capaces, lo vamos a conseguir, ¿no? Porque ellos creen que no. Pero la que es más importante es la entidad primaria, que nosotros la avisamos, tiene una entrevista, apóyale, empújale y dile que vaya. Porque a veces nos pasa que no, es que no voy a poder, no, es que tengo una cita, que es que tienes que ir, porque no se quieren poner en juego, porque tienen miedo escénico, porque creen que se les nota, entonces como ya se me ve. Entonces es muy importante, porque esto es una barrera enorme que tienen ellos, ¿no? O sea, de no creer que van a ser capaces, porque entonces ese auto boicot que nos hacemos muchas veces todos y ves tu peor enemigo eres tú mismo, eso es muy importante trabajarlo con ellos. Entonces desde la Fundación se les da muchas esperanzas, hacemos una entrevista que llaman prepping, que es el día anterior a la entrevista. ¿Qué tienes que decir? ¿Cómo hacerlo? Acuérdate de contar esto, es muy importante para esta empresa, tal. Entonces, volver a reforzarles. Lo más importante de estas personas es reforzar su autoestima y hacerles ver que muchas veces me dicen, es que el día que me dijiste, lo vamos a conseguir, está claro, pensé que era posible. Hace poco en una serie veía que pues venían una familia disfuncional y una de las protagonistas, pues una vida pues bastante desastrosa, pues empieza a hacer algunas cosas bien y enseguida se ve cómo empieza a triunfar, e incluso en algunos aspectos de su vida, incluso empieza a hacer, fíjate, un pequeño patrimonio y le empieza a ir muy bien y tal. Y pues en el año 2 o 3 tiene un problema, pero es un problema que es como los americanos, un issue, o sea que se soluciona en Santas Pascuas, pero sale a la luz el autoboicot. Es que los ricos a la clase social baja no nos dejan subir y entonces vuelve a beber, pum, y se acabó, se autodestruye. Y además yo lo estaba viendo como cuando ves las películas de miedo y dice que no va, que no os separéis. Sí, total. Quieres ayudarle. Entonces es el poder del autoestigma, que muchas veces cuelgan etiquetas que hay que derruir y hay que quitarse. Totalmente. Y luego también lo que han vivido, ¿no? Muchas veces la gente que llega a nosotros, o la mayoría de las veces, no tienen un ejemplo de vida cercano. En su familia, cuando te dicen, pues que mi padre estuvo en la cárcel, mi madre ejercía la prostitución, es que tampoco han tenido un modelo que digas, o sea, pues en tu casa, tu padre, tus hermanos, que se levantaban, iban a trabajar, cumplían un horario. Claro, cuando te faltan referentes, también es
difícil decir, ya, yo voy a ser capaz de eso, no sé a lo que me expongo, ¿no? Y no voy a ser capaz, ¿no? Porque ya me pasa lo que tú dices, el autoboicot, ¿no? La falta de referentes es muy importante. El otro día yo entrevistaba a una chica de etnia gitana que me decía, de toda la familia extensa, soy la primera que voy a trabajar en una empresa. Es que no sabe ni cómo ir vestida, ni qué hay que decir, ni que el horario es importante, ni que... O sea, es una falta de hábito y una falta de referentes que también les juega muy en contra, ¿no? Cosas tan básicas como que el horario es importante, pues que no... Esto nos pasaba al principio con mujeres de prostitución, que ella encuentra un trabajo en limpieza y habló con la empresa, ¿qué tal? Oye, es que llega tarde todos los días. Y le digo, oye, que es que tienes que apuntar. Pero no pasa nada porque yo luego me voy más tarde. Y digo, no, es que nunca había trabajado en nada. Es que el horario es muy importante porque hay que limpiar esta residencia de 8 a 3. No vale llegar a las 9 y irte a las 4, ¿no? Porque eso, lo que consideramos básico no es nada evidente. Porque cuando tú no has tenido a nadie en tu entorno que haya trabajado, es que nada es evidente. Lo que nos parece a todos evidente es porque estamos en la rutina normal de nuestra vida y ellos no han tenido ni el ejemplo en su casa, ni lo tienen en su entorno, ni tienen un apoyo de nadie. Y luego muchas veces en sus propias casas, si no vas a ser capaz, si vas a fracasar, pero si tú, los maltratadores, pues no vales para nada. ¿Qué vas a hacer? ¿A buscar trabajo? ¿Para qué? Entonces, el boicot es enorme, ¿no? O sea, eso, yo creo que la mayor resistencia es que se crean capaces. Está claro. ¿Y qué hay hemos hablado de la percepción o de lo que uno sabe o de su propio autoestigma, pero qué hay del estigma social hacia este tipo de personas? Es muy alto, altísimo. Nos pasa, o sea, cuando, bueno, de hecho yo siempre digo que a mí me llaman muchas empresas para decirme, oye, quiero gente con discapacidad o incluso mujeres víctimas de violencia, que muchas empresas abanderan esta causa para ayudarlas. Falta la primera llamada de alguien que me diga, mándame gente de la cárcel, de la droga y de la calle, o sea, ni tocar. Y muchas veces cuando llegamos a empresas les contamos lo que hacemos, fenomenal. Eso, pero mejor de estos colectivos es que aquí no van a encajar. No me mandes personas de estos pasados. Dirán, no es por nada, si lo no, es que pero... no es por el cielo, por la cultura empresa, porque veo que no es el puesto, no. Claro. Hay un estigma enorme, enorme. Entonces, también hacemos mucho jornadas de sensibilización con la empresa para que sean conscientes de los sesgos que tenemos. Tenemos muchos sesgos, ¿no? Ayer lo hablaba con una empresa y dice, es que, o sea, pensamos que una persona que hace nunca va a triunfar en una empresa, pensamos que una persona con discapacidad es lenta y trabaja peor, y trabajamos mucho con las empresas el ser conscientes de esos sesgos. O sea, por eso es muy importante que entren con anonimato, porque si no, eso entra lo primero a juzgar y ya todo lo demás. Yo me acuerdo al principio, una empresa constructora, les entrevistaba el director general de Recursos Humanos en La Moraleja, a un peón de obra, pero es que yo creo que no es el más listo. Yo le decía, pero vamos a ver, que es que va a trabajar en obra, no lo vas a tener en la oficina de ingeniero cualificado, pero en cuanto sabes que tiene un paso difícil, ya le encuentras pegas que da igual. Las buscas. Buscas pegas, no buscas el decir, a ver cómo lo descarto, porque te salta una alerta de potencial conflicto, ¿no? ¿Cuáles crees que son las más? Porque, como bien sabes, el estigma, o sea, tiene que haber un modelo estigmatizado del que cuelgan etiquetas. Hay veces que eso viene del tema de los tabúes, que al final, pues un proceso que protege al tejido social y tal. El problema es cuando el estigma responde a cosas que no son verdad. Claro. Y que nos impide dar oportunidades o segundas oportunidades a personas. ¿Cuáles crees que son las cosas más estigmatizadas? Pues, por ejemplo, una mujer víctima de violencia que se ha dejado maltratar es una mujer frágil, que no va a poder rendir igual, que la voy a tener que tratar diferente y que además me va a dar problemas, porque el maltratador va a venir a la puerta del trabajo. Son mujeres fortísimas, que cuando han salido y han vivido lo que han vivido, no hay reto que no puedan. Son mujeres que han sido valientes, que han salido con un hijo a cada mano, que les han maltratado y dañado físicamente y psicológicamente a lo bestia. Son mujeres súper fuertes y que luego es verdad que a nosotros llevamos 5.000 mujeres colocadas, nunca se han presentado los maltratados en el puesto de trabajo, pero ese es un estigma. La gente con discapacidad es lenta, hay que hacerle demasiado, no va a rendir como otro, cuando las personas con discapacidad no son lentas. O sea, depende para qué puesto y qué habilidades tengan y qué discapacidades tengan. O sea, a veces son muy rápidas y las personas con Asperger tienen una atención al detalle que son bárbaras en un departamento financiero. Y bueno, pues no. Entonces, bueno, o las personas con síndrome de Down, que sí lo vemos mucho en recepciones, son muy agradables, generan muy buen clima, ¿no? Entonces, pero el estigma es, bueno, las personas de la cárcel desde luego te van a dar un problema antes o después, son personas impulsivas y conflictivas. Siempre las personas de la droga recaen, siempre, ¿no? O sea, hay
te saltan las alarmas de conflicto y hay mucho sesgo ahí de las personas sin techo, te imaginas al que está en la puerta de la iglesia, que no tiene empleabilidad y que solo le ves borracho, que solo bebe para olvidar, ¿no? Entonces yo creo que es un bajo rendimiento, un conflicto en tu empresa y un tener que tratarles diferentes. Y fíjate, se sabe, en España vamos un poquito más atrasados con estas cosas, pero en Estados Unidos, que siempre es referente con el tema del alcoholismo, porque lo empezaron a atajar muchísimo antes, bueno, pues que las personas que están recuperadas en el mundo laboral son portentos, porque son héroes locales, ¿no? O sea, es gente que han pasado por unos procesos de voluntad, por que han superado unas barreras que los demás no han hecho. Eso es. Y están mucho más cualificados para otras cosas. Eso nos lo demuestra la gente. Nosotros decimos cuanto peor lo han pasado, mejor valoración tiene. Las personas que han pasado por la cárcel han vivido procesos tan duros que no hay reto, que no puedan. Más horario, nos decía alguna empresa, es que en el momento del bocadillo no se va a tomar el bocadillo, él sigue trabajando y limpiando cristales. Y además son personas que tienen muchos recursos para todo, ¿no? Han vivido en historias complejas y entonces son personas muy fuertes con muchos recursos que además te dicen, es que no hay transporte a esa zona, voy andando, ¿dónde está el problema? Y se pasan una hora andando para llegar a trabajar, llegan los primeros, se van los últimos. Entonces lo que parece una dificultad se convierte en una fortaleza, ¿no? ¿Tú te imaginas un escenario futuro en el que a las empresas ya no hay que meterles los currículum, no he tapado, pero sin decir exactamente cuál es el problema o qué vulnerabilidad tiene la persona? ¿Te lo imaginas? ¿O vamos a tener este estigma acompañándonos muchos años? Yo creo que yo que trabajo en esta fundación y yo para acoger a alguien para mi casa tengo el estigma. O sea, dices, es difícil que nos quiten el estigma, a no ser que hagamos mucho trabajo con los medios y, o sea, lo que tenemos que hacer es vender que las personas de alcoholismo tienen un buen resultado en un trabajo y es que eso no está en la venta. Entonces, mientras no nos cambien lo que nos genera el estigma, ¿no? Y el mensaje positivo, ojalá, pero creo que nos queda tiempo. Lo que sí creo que es un escenario posible es que todas las empresas se planteen que esto es una oportunidad, no solo es un deber y una devolución a la sociedad de lo que recibes, sino es una oportunidad de conseguir un talento. O sea, el 90% de las personas bien valoradas no lo tienen todas las empresas. O sea, nuestra gente está bien valorada, son buenos trabajadores, un sentido de agradecimiento enorme. Entonces, que todas las empresas se planteen esto es una fuente de reclutamiento válida y buena y quiero dar una oportunidad, yo creo que esto no está tan lejano, ¿no? O sea, que todas las empresas lo vean en primera persona. Y además que es una oportunidad, porque cuando hablamos de una persona que sale o está saliendo o tiene voluntad de salir, bueno, ahí hay un tema casi bidireccional, con el tema de no tener trabajo y salud mental, que te puede generar incluso más problemas. Hablábamos antes de la baja autoestima de una persona que está intentando recuperarse o recuperar su vida, o tomar las riendas de su vida. Pues hombre, las negativas, eso pues hará mayor mella en el autoestima. ¿Existe una relación bidireccional entre trabajo y salud mental o salud emocional? Pues mira, sí que existen estudios de decir, o sea, la gente que trabaja tiene menos problemas de salud. Esto es evidente. Nosotros hemos medido el impacto que genera el trabajo que hacemos en la sociedad, ¿no? Mediante el método SROI, un consultor del mundo anglosajón medía cada euro invertido en Fundación Integra genera 9 euros de impacto social. ¿Y cómo medimos este impacto social? El impacto es inmenso en las personas, una nueva vida que vale infinito, luego es inconmensurable, pero hay muchos impactos positivos que estas personas encuentran trabajo. Solo 5 los podemos monetizar. Y uno de ellos es, que está cogido de estudios anglosajones y de otros referentes, cómo mejora la salud de las personas que tienen trabajo. Entonces, está computado en ese 1 a 9, una cosa que computa es, las personas que encuentran trabajo mejora su salud y le dan un valor numérico, porque eso está demostrado, ¿no? Y ahora estamos revisando el modelo con Mazars, con una auditora, y lo que también nos planteaba ayer es que también hay un ahorro de la salud mental, ¿no? O sea, de consultas de salud mental de estas personas. O sea, me lo estás contando en primicia. En primicia, porque habíamos hecho esta medición de 1 a 9 y entonces, claro, las empresas nos decían, está muy bien, pero ¿quién te lo certifica? Pues nos lo va a certificar Forus Mazars. Y ayer hicieron un trabajo de campo bárbaro y ayer venían a dar los resultados, porque les da un SROI mucho más alto, de 1 a 20, ¿no? Te estamos revisando qué cuentas. Y estos justo contaban esto, ¿no? O sea, por lo que han entrevistado a la gente y por lo que han contado las familias y las empresas, dicen, es que hay un claro impacto en la mejora de la salud mental de estas personas. O sea, ¿no? Porque dices, y entonces lo computan como una ganancia, como un impacto social, ¿no? Entonces, ahí computamos eso, computamos el ahorro que supone para la sociedad dejar de dar subsidios a estas personas, de excarcelación, de la REMI, la RAE, todos los rentas, subsidios,
de lo que supone cotizar a la Seguridad Social y al IRPF, del ahorro de criminalidad, que también se coge de estudios anglosajones, ¿no? ¿Qué ahorro hay con que estas personas potencialmente conflictivas estén trabajando y no tengan que acudir al robo para poder comer? Entonces hay un ahorro de criminalidad, ¿no? Y esto solo se monetiza en 5 cosas, esto da un impacto social muy alto. O sea, en general, Ana, cuando a un problema atiendes a subsanar la raíz en lugar de subsanar las consecuencias, totalmente. El ahorro pasa con las personas que tienen pues adicciones o uso de sustancias muy alto, pues en sus compañías aseguradoras pues no quieren saber, es que no quieren saberlo, y hay veces, oye, es que si tratáis esto, es que, perdón por ponerme frío, porque parece que lo llevamos todo a números, pero es que si lo tratáis es que va a ser más barato, porque una persona que tiene una buena salud y por tanto da menos problemas de salud. Entonces, pero yo creo que ese estigma es el que impide arrancar el vuelo con este tipo de cuestiones. Y luego que yo creo que en nuestro colectivo hay un problema, y es pensar, y a mí me pasa a veces cuando llegas a empresas, oye, pues que no hubiera delinquido o que no hubiera consumido drogas, ¿no? Yo siempre contesto lo mismo. Si tú hubieras nacido donde él, estarías en el mismo sitio. Porque la vida, hay veces que naces en un lugar, con una familia, con un entorno que no te ha dado otro camino, solo has visto este modelo, ¿no? Pero además, cuando tú vas, y es verdad que cuando vas a la raíz de, vale, esta persona no solo tiene un problema ella, es un problema quizá para la sociedad, o sea, puede estar en el mismo entorno que tus hijos, que tu familia, reduce la criminalidad, es un ahorro para el Estado, y dice, entonces esto empieza a interesarme, porque efectivamente no lo ves como un problema, o sea, lo vemos como un problema tan lejano que te parece que es un problema que no te toca, ¿no? Entonces, bueno, esto, por eso hay empresas, nuestra causa es muy difícil que la voten, porque oye, pues, ante un niño enfermo, es que yo también votaría a ese proyecto. Sí, claro, entonces, un proyecto de sacar a gente de la cárcel y darles un trabajo, cuando ves el impacto que tiene eso, no solo en las personas, que salva vidas y que todos merecemos una segunda oportunidad, y que lo que le pedimos a las empresas, confía en la grandeza del ser humano, no en su pasado. Entonces, y que esto tiene un impacto en tu vida, en la de tus hijos, en la de tu sociedad, empiezan a verlo de otra forma. Cuando hablamos de conseguir que una persona se reintegre, que consiga ese trabajo, otra de las cosas que me ha llamado la atención, Ana, es que no queréis dar pena. Pero ¿por qué es tan importante esto? ¿Tiene algo que ver con la dignidad de la persona? Totalmente. O sea, para que la persona se sienta valorada, y ellas mismas te lo dicen, me tienen que valorar por lo que hago, por mi talento, no por pena, porque eso al final te devuelve, o sea, la compasión, ¿no? Que dices, vale, sufres conmigo, pero yo no quiero que la gente sienta pena de mí, ¿no? Te lo dicen también las personas con discapacidad, cuando pasa alguien y te mira con pena, te doy pena, ¿no? O sea que, entonces es muy importante que se valoren por su talento, porque es la única forma de que esa persona tenga una vida plena, se sienta que es capaz de este reto y de otros muchos, ¿no? O sea, te pone en valía, te pone pues eso, en una vida plena, ¿no? En una capacidad de retomar las riendas de tu vida y poder decidir con libertad, que no lo hacías en la época de adicciones, en la época de prisión, recuperar tu libertad, recuperar tu sentido de vida, recuperar todo. Entonces, no, y sobre todo que te contraten por pena, eso dura un rato. Luego... ¿Y sabes qué pasa? Que acaba en despido, porque además te están haciendo un favor, le están haciendo un favor y fracasa, y el de Recursos Humanos te dice, de íntegra, ni uno más. Entonces, no, yo quiero que tengas al mejor trabajador. Entonces, para eso pasa el proceso de selección que tenga que pasar. O sea, si una persona con Asperger no puede estar en una recepción, no la metas, porque va a acabar fracasando, él y la empresa. Entonces, ajusta muy bien. O sea, nosotros te hacemos una preselección, pero lo que le pedimos a la empresa es que pase tu proceso de selección normal, para asegurar, y si no funciona, que dicen, ¿qué hago? Lo que hicieras con otro trabajador, lo tendría que decir una empresa, ¿qué hago con esta persona? ¿Qué harías si no fuera nuestra? Pues diría una superación de prueba y prueba. Adelante. Pues igual. Adelante. Claro. ¿No? O sea, no le revictimices, no le paternalices, ¿no? ¿Cómo ayudáis? Porque claro, por lo que me has ido contando, la mayoría de los empleos que se consiguen pues parecen de baja cualificación, porque muchas veces a lo mejor la persona viene de baja cualificación. Pero claro, yo entiendo que esto también es la oportunidad de entrada a un mundo laboral en el que después hay otras fases, sí. Y son fases que habrá quien se sienta cómodo ahí y es lícito, y habrá otros pues, que quieran hacer un desarrollo profesional y volver al estudio o promocionar a un ascenso. ¿Qué hay de esto, Ana? Sí, esto es una preocupación muy grande de nuestra presidenta, es decir, que la gente pueda cambiar de vida, ¿no? Bueno, o sea, la realidad que de la gente que llega a nosotros es que llegan con mucha urgencia por ingresar, o sea, no pago la comida de mis hijos, no pago la habitación, estoy viviendo en la calle, o sea, nosotros no tenemos gente que quiera llegar a formarse, también porque hay muchísima oferta formativa, hay muchas entidades que lo hacen muy bien, o en la propia prisión se forman. Nosotros, la urgencia es encontrarles un trabajo cuanto antes para que empiecen a ingresar. ¿Qué pasa? Que eso
lo primero que preguntamos es, ¿te gustaría estudiar? Entonces, cuando empiezan a trabajar sí me gustaría, todavía no, y luego es un reto, ¿no? Estudiar supone que tienes que poder seguir trabajando para mantenerte, estudiar y dedicar tiempo a tu familia. Entonces, depende de qué estudios, pero siempre les proponemos, hacemos a veces con las empresas cursos formativos en un oficio, pero con compromiso de contratación. Y luego tenemos también a Francisco Vitoria, que nos ofrece becas para poder... personas que han pasado por nosotros y han funcionado bien. Entonces ya hemos metido a 20 personas que están haciendo o una licenciatura o una FP superior. Y es impresionante. No, y que muchas veces hablamos de licenciaturas o grados superiores, pero que muchas veces puede ser una vía intermedia que es, no, venga, pues pequeños cursos de capacitación para coger el cargo de encargado. Eso es. Bueno, muchísima gente ha promocionado. El otro día hablábamos en Carrefour con una persona que entró haciendo sustituciones y estaba encargada de una tienda y hablaba con un orgullo y su responsable más. O sea, personas que han llegado más arriba por su propio desempeño, pero sí tenemos, si la persona quiere, propuestas de formación, tanto nuestras menos, pero muchas ajenas, y es verdad que te confieso que, por ejemplo, lo de la universidad, muy poca gente, o sea, tenemos 3 becas al año y este año no hemos conseguido, porque tienes que poder estar 4 años comprometido con una formación, poder mantener a tus hijos y seguir trabajando y poder hacerles caso a tus hijos. Entonces, no tenemos tanta gente, y tener bachillerato, claro, que tampoco nos llega tanta gente formada. Está claro. Pero en lo que decías de las formaciones, nosotros tenemos la gente que llega de procesos de exclusión más severa, de sin hogar, cárcel, droga, prostitución, llegan con perfiles muy bajos, pero cuando hablamos de violencia y discapacidad hablamos de gente licenciada, con posgrados, mujeres o hombres con mucha mejor cualificación. De todo, y ahí tenemos empresas, Indra, Banco Santander, Bank Inter, KPMG nos ha cogido alguna persona, o sea, que sí nos contratan números menores, pero de personas más cualificadas. Ana, tú que estás al pie del cañón con este tema que es tan importante, ¿eres positiva? Sí. ¿Eres optimista? Súper optimista. O sea, por varias cosas. Una, porque o sea, te das cuenta que las personas somos buenas, podemos pasar el peor momento y hacer la mayor barbaridad, pero la persona en esencia es buena. Esto que te decía de una persona que me decía, dejarme mostrar que también soy bueno, nos pasa con todas las personas que dices, han hecho atrocidades o les han hecho o has vivido lo que sea, pero la esencia de la persona es la bondad, ¿no? Y entonces somos capaces de hacer el mayor bien y el mayor mal a la vez, ¿no? Pero yo creo en la recuperación, en las segundas oportunidades, en la grandeza del ser humano, en que las personas somos libres y que tenemos una dignidad que nunca hemos perdido. Y entonces soy totalmente optimista por creer en las personas. Y llevamos 27.000 personas contratadas, más atendidas, y la historia de la Fundación de 25 años nos demuestra que siempre ocurre esto, ¿no? Por otro lado, porque la experiencia del estigma y de los frenos de la empresa se dan la vuelta enseguida en cuando tienen la primera experiencia, ¿no? De los presidentes de empresas, de los directivos, de los becarios, da igual al nivel que hables, lo que nos suele pasar es que tenemos lejos esta realidad y en cuanto tienen la primera experiencia su mirada cambia, su aportación a la causa cambia, su involucración en primera persona, dando talleres, haciendo procesos de mentoring, ¿no? Y por sobre todo también por el tejido asociativo que tiene España. Es brutal la cantidad de ONGs, de entidades sociales que están trabajando a destajo por esto y apostando por las personas con resultados increíbles que no se dan a conocer tanto. Se oye hablar algo de Cáritas, se oye hablar, hay millones de entidades de prostitución, las monjas que están con Proyecto Esperanza. Sí. Solo hay gente sembrando el bien, entonces solo puede tener un final feliz. O sea, y que cada vez esto se normalice más y que todos pensemos más en aquello que no vemos, pero que si alguien viene a presentárnoslo, ¿cómo no vamos a apoyar esa causa, no? Pero sí, yo soy súper optimista. Pues no se me ocurre una mejor forma de terminar o de pausar la conversación por hoy, que seguro que hay más ediciones y más veces que nos vemos, Ana. Muchas gracias por venir. No, muchísimas gracias a vosotros. Gracias por escucharnos y acompañarnos en este episodio de In Recovery Talks. Si esta conversación te ha hecho reflexionar, compártela y ayúdanos a seguir derribando barreras en salud mental y adicciones. Si te ha gustado y quieres estar al día, suscríbete a nuestro canal y encuéntranos en tu plataforma favorita y en inrecovery.es, porque hablar de esto es parte del cambio. Nos escuchamos en el próximo episodio.